Hola, buenos días. El día de hoy, junto a la doctora María Camila Marín Murillo, residente de dermatología de la Pontificia Universidad Javeriana, revisaremos un tema de muy alto interés para los reumatólogos, las dermatosis neutrofílicas. Muchos pacientes llegan a nuestra consulta con lesiones en piel sugestivas de dermatosis neutrofílica o con biopsias que reportan esta entidad. De manera que el día de hoy la doctora nos ilustrará a profundidad sobre esta problemática. Muchas gracias, María Camila. Gracias, doctor, y buenos días para todos. Vamos entonces a empezar con esta presentación. Dentro de la tabla de contenido vamos a hablar un poco de introducción, vamos a recordar un poco la biología del neutrófilo, la fisiopatología de estas dermatosis neutrofílicas, vamos a hablar de la clasificación y de la clínica, anatomía patológica y tratamiento de cada una. A manera de introducción, entonces recordemos que las dermatosis neutrofílicas van a ser un grupo heterogéneo de condiciones inflamatorias que van a pertenecer a un mismo espectro. ¿Qué quiere decir? Pues que va a haber unos solapamientos en los hallazgos histopatológicos, en los mecanismos patogénicos y en los abordajes terapéuticos en estas entidades. Se pueden asociar a enfermedades internas subyacentes como malignidades hematológicas, enfermedades autoinflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades del tejido conectivo. Se caracterizan por infiltrados de neutrófilos perivasculares y difusos sin una infección evidente. Tiene una presentación clínica bastante polimorfa y la clasificación va a depender de la localización de los neutrófilos en la piel y las características clínicas. Entonces, para recordar un poco la biología del neutrófilo, es el glóbulo blanco más abundante en la circulación, está en un porcentaje aproximadamente del 50 al 70%, se va a originar en la médula ósea y se van a originar de 5 a 10 billones de neutrófilos. La liberación al torrente sanguíneo se va a dar para que circulen para combatir infecciones o para responder en caso de que haya daño tisular y van a tener una vida media en tejido de aproximadamente 6 a 8 horas. Son células efímeras con una vida media corta y después de realizar su función, pues van a sufrir apoptosis y van a ser fagocitados por los macrófagos. En cuanto a la inmunidad innata, pues van a tener una función muy importante y es fagocitosis, liberación de diferentes mediadores proinflamatorios como citocinas, quimiosinas y radicales libres de oxígeno, y a su vez van a promover la liberación de diferentes células como monocitos y linfocitos. También tienen otra función, es la liberación de NET, que son estas trampas que van digamos, a cumplir esa función de atrapamiento y eliminar agentes infecciosos. En cuanto a la piel, van a tener también algunas funciones como la eliminación de células apoptóticas y los desechos y van a promover la proliferación celular y la cicatrización de las heridas. Entonces, recordemos que van a tener unos gránulos, tenemos los gránulos azurófilos que van a ser lisosomas que tienen mieloperoxidasas, hidrolasas, defensinas y catelicidina, que la función va a ser aumentar la actividad bactericida y la permeabilidad. También tiene gránulos secundarios que van a tener diferentes sustancias como colagenasas, gelatinasa, fosfolipasas y gránulos terciarios que tienen fosfatasas y metaloproteinasas. Realmente todos estos gránulos van a tener la función de fagocitosis y apoptosis de microorganismos diana. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de estas dermatosis neutrofílicas, pues vamos a tener como cuatro puntos importantes. La activación de inflamosomas, la disregulación del sistema inmune innato, el reclutamiento de los neutrófilos y la activación de estos. Entonces, como podemos ver en esta imagen, van a existir dos mecanismos principales para la fisiopatología de estas. Puede ser por una activación hereditaria, sea policlonal del sistema inmune innato, entonces puede ser poligénico, como en las enfermedades inflamatorias intestinales, o puede ser monogénico. ¿Qué es lo importante? Que se va a dar como una activación de estos neutrófilos, puede ser también monoclonal en las malignidades mieloides. Lo importante es que estos neutrófilos proinflamatorios se van a activar, van a estar dentro de la piel y van a liberar, como podemos ver en la imagen, estas trampas extracelulares de los neutrófilos. Una vez liberen estas trampas, también van a liberar citoquinas proinflamatorias y van a morir a través de netosis. ¿Qué va a hacer estos pasos que ya dijimos? Pues van a promover que haya inflamación en la piel, más reclutamiento y mayor activación de otros neutrófilos y por ende pues daño en el tejido cutáneo. Digamos que esa sería pues la fisiopatología en piel de estas dermatosis neutrofílicas. En cuanto a la clasificación, entonces, cómo vamos a dividir la charla es según la localización del infiltrado de los neutrófilos en la piel. Entonces, podemos tener infiltrados solo en dermis superficial, infiltrados que lleguen hasta el tejido celular subcutáneo, que sean alrededor de anexos o infiltrados que sean mucho más profundos, como las paniculitis.
Entonces vamos a iniciar con la epidermis. Vamos a empezar con la enfermedad de Sneddon-Wilkinson. Esta es una enfermedad realmente infrecuente que fue descrita en 1950 por Sneddon y Wilkinson. Va a afectar mucho más mujeres que hombres y la edad de presentación va a ser en mayores de 40 años. No tiene ninguna predilección por raza y va a tener una afectación mundial. En cuanto a su patogenia, pues es desconocida, pero se considera que es una exagerada activación y migración de neutrófilos con la formación de pústulas estériles. Recordemos que acá no va a haber una infección subyacente, por eso son pústulas estériles. También una hiperactivación de los neutrófilos secundaria a diferentes factores quimiotácticos, y digamos que esto se ha logrado pues reconocer pues por esta asociación tan alta que tiene enfermedades cuyo sustrato patogénico es este factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, clínicamente va a ser una erupción recidivante con múltiples pústulas estériles que tienen un rápido desarrollo, con una configuración anular, circinado, serpinginoso, como podemos ver en la diapositiva, que pueden llegar a desarrollar ampollas flácidas, como estamos viendo aquí, que tienen un contenido purulento. Estas ampollas típicamente se presentan como half and half blisters, como podemos ver acá en la imagen. Va a haber una ruptura de pústulas con la subsecuente aparición de costras y van a tender a resolver con hiperpigmentación. La localización van a tener predilección por el tronco, las extremidades proximales y las áreas intertriginosas y van a respetar palmas, plantas y mucosas. Como les decía inicialmente, también puede tener pues esta configuración anular o puede tener configuraciones circinadas o serpenginosas. Las enfermedades asociadas, entonces, en la gran mayoría de casos va a estar de forma aislada y limitada a la piel. Sin embargo, se puede asociar a fenómeno de Raynaud, a enfermedad de Sjögren, a lupus eritematoso sistémico o a otras dermatosis neutrofílicas. También puede estar asociado a enfermedades internas como enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones tiroideas, artritis reumatoide, enfermedades hematológicas y diferentes malignidades hematológicas. A nivel de la histología, pues en la epidermis, como podemos ver en la diapositiva, vamos a ver unas vesículas subcórneas o pústulas con un infiltrado rico en neutrófilos con ocasionales eosinófilos. Y realmente la esponjiosis va a ser mínima o va a estar ausente. Pero lo importante es que no va a haber hallazgos específicos de esta patología. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la clínica junto con los hallazgos histológicos. Lo importante es excluir otras patologías. No existen pruebas confirmatorias, pero podríamos orientarnos con un hemograma con el fin de excluir policitemia, neutropenia o linfopenia, o una electroforesis de proteínas con el fin de excluir gamapatías monoclonales. Que es muy importante que hay diferentes hallazgos que apoyan el diagnóstico de Sneddon-Wilkinson. Entonces, lo primero es que sea una erupción cutánea de pústulas que sean superficiales, que tengan configuración anular, circinada o serpinginosa, que se localice en tronco, cara proximal de las extremidades o las áreas intertriginosas. Que no haya exposición a fármacos, porque esto nos descartaría una pega. Que haya ausencia de historia personal o familiar de psoriasis, porque nos podría descartar una psoriasis pustulosa. Que no haya afectación mucosa, que no tenga el paciente cambios ungueales o hallazgos en las articulaciones que nos pueda descartar una psoriasis o una artritis psoriásica y que haya pústulas subcórneas, pero en ausencia de infección. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea va a ser la Dapsona de 50 a 200 miligramos al día por mínimo 4 semanas y podríamos dar tratamientos prolongados con el fin de mantener una remisión en el paciente. De segunda línea encontramos fototerapia que puede combinarse con retinoides o con Dapsona, esteroides sistémicos que nos van a controlar las recaídas, pero también encontramos terapia tópica con esteroides tópicos de alta potencia. Sin embargo, es muy importante saber que una vez se maneje la condición subyacente, esta patología va a tender a mejorar. Continuamos con la dermis, entonces vamos a hablar del síndrome de Sweet. Al igual que el Sneddon-Wilkinson, esto es una enfermedad infrecuente de distribución mundial que no tiene predilección por raza, con una edad media de presentación de 30 a 60 años, se presenta más en las mujeres y en la mitad de los pacientes logramos encontrar un desencadenante identificable. Del 15 al 30% pueden ser neoplasias, 25% infección y 10% fármacos. En cuanto a la patogenia, también es desconocida. Se considera que es una reacción de hipersensibilidad, por eso su alta asociación con enfermedades subyacentes y que es una disregulación local o sistémica de la secreción de diferentes citocinas, como vemos en la diapositiva, que conlleva activación de neutrófilos y por ende la infiltración por estos. También se ha visto asociada a mutaciones, por ejemplo, en el gen MEFB, que se asocia con fiebre mediterránea familiar.
Como vemos en esta tabla, entonces hay diferentes trastornos que se asocian y son desencadenantes del síndrome de Sweet. Dentro de estos encontramos las infecciones como los virus, infecciones de las vías respiratorias superiores, bacterias, micobacterias o los hongos, las neoplasias malignas, dentro de las cuales encontramos las hematológicas, particularmente la leucemia mieloide aguda o las mielodisplasias, también las neoplasias de órganos sólidos, los trastornos digestivos, la enfermedad inflamatoria intestinal. También podemos encontrar diferentes tipos de fármacos y enfermedades autoinmunitarias, dentro de las cuales encontramos enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren o enfermedades tiroideas autoinmunes. Entonces, tenemos una clasificación de esta patología. Entonces, el síndrome de Sweet puede ser clásico o idiopático, que va a ser, digamos, en un 50% y se va a asociar a infección, a vacunación, a enfermedades inflamatorias y a embarazo. También puede estar asociado a neoplasias malignas en un 3 o un 35% y estas pueden preceder, pueden ser al tiempo o pueden ser posterior al diagnóstico de la neoplasia. ¿Qué nos hace pensar o qué nos orienta hacia un síndrome de Sweet asociado a neoplasias malignas? Edad avanzada, que las lesiones sean generalizadas, que el paciente curse con anemia, con trombocitopenia, que haya ausencia de artralgias y que la variante histológica sea subcutánea. También puede ser inducido por fármacos, que va a representar hasta el 26% de estos casos y puede ocurrir 2 semanas después de la exposición al fármaco. Entonces, clínicamente vamos a ver un inicio abrupto de unas placas o pápulas eritematosas, como podemos ver en la diapositiva, que no son pruriginosas, pero son dolorosas y tienden a confluir formando unas placas de mayor tamaño, como esta que vemos en la diapositiva, con una superficie que describen como mamelonada, irregular y bastante edematosa. Se puede asociar a la presencia de vesículas, ampollas o pústulas dentro de estas placas por el intenso edema que vamos a tener. Pueden tener también un aspecto en diana y del 3 al 17% va a ser patelgia. La resolución es espontánea en 5 a 12 semanas y hasta el 30% de los pacientes pueden recidivar. La localización va a tener predilección por la cabeza, el cuello y las extremidades superiores, pero realmente puede afectar cualquier tipo de área. Como les decía, por el intenso edema podemos encontrar vesículas asociadas a estas placas eritematoedematosas y también podría llegar a simular una celulitis, lo que llamaríamos una pseudocelulitis. Dentro de las manifestaciones sistémicas del síndrome de Sweet encontramos entonces las más frecuentes, que se presentan hasta en el 50% de los pacientes, dentro de las cuales están fiebre y leucocitosis. Menos frecuentes, de un 20 a un 50%, vamos a encontrar artralgias, artritis que es asimétrica, no es erosiva, es estéril y sobre todo se va a dar en rodillas y muñecas. Mialgias y afectación ocular con conjuntivitis, epiescleritis, nódulos límbicos e iridiociclitis. También tenemos unas manifestaciones que son infrecuentes y otras que son inusuales o excepcionales. Dentro de las infrecuentes encontramos alveolitis neutrofílica, osteomelitis estéril multifocal y afectación renal. Y dentro de las inusuales podemos encontrar miositis aguda, hepatitis pancreatitis o meningitis aséptica. Esta tabla la traigo entonces para que podamos ver, como habíamos dicho, tenemos la forma clásica, la forma que se asocia a tumores, ya sean hematológicos o tumores sólidos, y las inducidas por medicamentos. Como habíamos dicho, la gran mayoría ocurre en mujeres, como podemos ver en esta imagen, y muy importante que van a cursar con fiebre. No todas tienen digamos, el mismo porcentaje de afectación musculoesquelética ni ocular, y la localización pues también va a variar en cuanto pues a estas diferentes variantes. Los laboratorios pues en la gran mayoría vamos a encontrar neutrofilia y una BSG elevada que nos habla de una alta actividad de inflamación sistémica. En cuanto a la anatomía patológica, entonces en la epidermis podemos encontrar pocos cambios, podemos ver infiltrados de neutrófilos subcórneos formando pústulas y esponjiosis por este edema significativo que ya habíamos evidenciado clínicamente. En la dermis, como podemos ver en la diapositiva, vamos a encontrar unos infiltrados neutrófilos nodulares y perivasculares difusos y ocasionalmente podemos ver leucocitoclasias con edema endotelial, pero sin necrosis fibrinoide. El infiltrado dérmico podría llegar a extenderse hasta el tejido celular subcutáneo y podría causar una paniculitis septal o lobulillar. Existen tres variantes histológicas de este síndrome de Sweet: la histiocitoide, que el infiltrado dérmico va a ser de células mieloides inmaduras; la linfocítica, que podría preceder mielodisplasia subyacente; o eosinófila.
Tenemos diferentes diagnósticos diferenciales del síndrome de Sweet. Podemos encontrar diagnósticos como infecciosos, inflamatorios o neoplásicos. Lo importante es hacer una buena anamnesis y poder orientar bien el diagnóstico de este paciente. En cuanto al diagnóstico, en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis periférica con neutrofilia, vamos a ver PCR y BSG elevada, y si se asocia a neoplasias malignas hematológicas o mielodisplásica, vamos a encontrar linfocitosis o linfopenia o trombocitosis o trombocitopenia. Estos son los criterios para el diagnóstico de síndrome de Sweet. Entonces, para el clásico, lo primero es que haya un inicio abrupto de las placas o de los nódulos eritematosos que sean dolorosos, que histológicamente evidenciemos infiltrado neutrofílico denso, pero que no haya vasculitis leucocitoclásica, que haya fiebre con temperatura mayor a 38 grados, que se asocia a malignidad hematológica o visceral, a enfermedad inflamatoria o a embarazo, o que se presente la presentación previa de infección respiratoria o gastrointestinal o de alguna vacunación, que tenga buena respuesta con el tratamiento de esteroides y que tengamos valores anormales en exámenes de laboratorios que debería cumplir 3 de 4, o una BCG mayor a 20 o una PCR positiva, leucocitos mayor a 8000 o neutrófilos mayor al 70%. Lo importante es que tenemos que cumplir con dos criterios mayores y dos criterios menores. Y el inducido por medicamento pues va a tener las mismas características, lo único es que la relación debe ser temporal entre la ingesta del medicamento y el inicio del cuadro clínico. En cuanto al tratamiento, pues si esta patología se limita a la piel, es realmente benigno y autorresolutivo. Podríamos dar esteroide tópico si se compromete menos del 5% de la superficie corporal. Si se asocia a infección, tratamiento dirigido. Si el compromiso es extenso, podemos dar esteroides sistémicos, y podríamos dar estos esteroides intentando lograr una supresión de las recidivas por unos 3 meses. Alternativas encontramos la dapsona o la colchicina. Continuamos con el eritema levatum duodenum, que como las otras patologías de las cuales hemos hablado, también es una enfermedad infrecuente con una distribución global que se puede presentar en cualquier edad, pero se va a presentar más entre los 30 y los 60 años. Podría llegar a presentarse más temprano si se asocia a infección por VIH. La relación hombre-mujer es aproximadamente igual y no tiene ninguna predilección racial. En cuanto a la patogenia, también es desconocida, sin embargo, se considera que es por inmunocomplejos circulantes. Entonces, el depósito repetido de estos inmunocomplejos asociados a inflamación y a una curación parcial, pues es lo que nos conlleva a la patología. Entonces, esos depósitos de inmunocomplejos lo que van a causar es activación del complemento, infiltración de los neutrófilos y liberación de diferentes enzimas destructivas. El depósito de fibrina también va a estar alrededor de los vasos dérmicos, que son pequeños. Clínicamente vamos a ver entonces unas pápulas, placas o nódulos, como vemos en la diapositiva, que son eritematoviolaceos o podrían llegar a ser amarillentos, con una distribución simétrica, que a la palpación van a ser duros por esa fibrosis que hay. Son asintomáticos o podrían llegar a causar prurito o sensación quemante. Y si se asocia a VIH, vamos a encontrar nódulos palmoplantares que podrían llegar a progresar a placas verrugosas. Se asocia a queratitis periférica, a escleritis nodular y panuveitis y ceguera, y podría llegar a tener resolución espontánea de 5 a 10 años, pero incluso podrían durar hasta 40 años. En cuanto a la localización, va a tener predilección por zonas sacras, va a tener predilección por las áreas periarticulares, como las superficies extensoras de los codos, de las rodillas, como vemos en la diapositiva, tobillos, manos y dedos, pero también se puede localizar en la cara, a nivel retroauricular, en tronco, en axilas, en glúteos o en genitales. En cuanto a las enfermedades asociadas, entonces pues se puede ver asociado a infecciones, se puede ver asociado a enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales encontramos policondritis recidivante, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, o incluso se puede ver asociado a trastornos hematológicos que sean benignos o malignos. En cuanto a la anatomía patológica, entonces vamos a tener unos cambios tempranos y unos cambios tardíos. En los cambios tempranos, como podemos ver en esta parte de la diapositiva, vamos a tener cambios de vasculitis leucocitoclásica y vamos a tener infiltrados por neutrófilos tanto en dermis superior como en dermis media. Pero ya los cambios tardíos, como podemos ver en esta imagen, vamos a ver una fibrosis perivascular que es concéntrica, y ya el infiltrado inflamatorio va a ser mucho más escaso. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la clínica asociada a los hallazgos histológicos, y primero toca descartar otras patologías.
Tratamiento, la primera línea va a ser Dapsona por largos periodos terapéuticos porque es frecuente la reaparición de las lesiones con la suspensión del fármaco. También encontramos otras opciones de tratamiento, por ejemplo, las tetraciclinas, que nos van a lograr inhibir la quimiotaxis de neutrófilos y la fagocitosis, por esto podrían llegar a funcionar. La niacinamida, que va a actuar como un factor de transferencia que se necesita para la supresión de la transformación de linfocitos inducidos por antígenos, la cloroquina, la colchicina, plasmaféresis o incluso esteroides tópicos o intralesionales. Continuamos con dermis e hipodermis, entonces el pioderma gangrenoso igual es una enfermedad infrecuente de distribución global que se puede presentar a cualquier edad, sin embargo se ha visto más en pacientes de 20 a 50 años y hasta el 4% podría presentarse en lactantes o niños. Va a afectar más a las mujeres y el 50% va a tener una enfermedad sistémica subyacente, como enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide o trastornos hematológicos. En cuanto a la patogenia, hasta el 50% se considera idiopática, pero también se ha visto asociada a mutaciones genéticas, a disfunción de neutrófilos y a una disregulación inmune e inflamatoria. Vamos a encontrar diferentes variantes como la ulcerativa, que es la clásica, la ampollosa, la pustulosa o el granuloma superficial o vegetante. Clínicamente vamos a encontrar unas lesiones que son dolorosas, que inician como una pápula, una pústula con una induración eritematoviolacia, que progresan a nódulos eritematosos o a una ampolla que está sobre una base violácea. Estas ampollas van a sufrir necrosis y vamos a tener entonces una úlcera con una base purulenta, con unos bordes muy irregulares, socavados y grisáceos o violáceos, que es la característica principal del pioderma gangrenoso, que va a tener una extensión de forma centrífuga. Muy importante es que en la mayoría de los casos estas lesiones van a tener una progresión rápida. En cuanto a la localización, se va a ubicar en extremidades inferiores en la región pretibial, pero realmente podría afectar cualquier lugar, incluso mucosas o zonas periestomales. En cuanto al número de lesiones, puede ser de una, incluso hasta más de 12 lesiones y pueden llegar a confluir y formar unas lesiones de gran tamaño. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, clínicamente vamos a iniciar con una pápula, una pústula, que es eritematoviolacia, que va a tender a, digamos, a progresar alguna de las variantes. Entonces, la típica o la ulcerativa, habíamos dicho que es una úlcera de unos bordes irregulares, muy importante ese borde violáceo, acordonado, socavado. La forma pustulosa, en la cual vamos a ver múltiples pústulas en la superficie, y la forma vegetante, que ya vamos a ver una placa de mayor tamaño con una superficie bastante vegetante, como podemos ver en la imagen. Como habíamos dicho, también se puede localizar periestomal y también tenemos esta variante ampollosa, como podemos ver en la diapositiva. Entonces, muy importante saber que, como habíamos dicho, hay diferentes variantes y pues cada una se va a asociar a diferentes patologías. La variante vesículo-ampollosa o la atípica o ampollosa, en esta las lesiones van a tender a aparecer en la cara y en las extremidades superiores, especialmente en el dorso de las manos. El espectro clínico se puede solapar muchas veces con la variante superficial del síndrome de Sweet y va a ser mucho más frecuente en el marco de leucemia mieloide aguda, mielodisplasias o leucemia mieloide crónica. En cuanto a la forma pustulosa, pues como vimos en la diapositiva anterior, vamos a tener múltiples pústulas que son estériles y son pequeñas. Las lesiones van a tender a remitir sin dejar cicatriz, pero podrían llegar a evolucionar a un pioderma gangrenoso clásico. Se puede observar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la granulomatosa superficial, pues la lesión localizada superficial va a ser vegetante ulcerada que va a afectar tronco y usualmente sigue un área de traumatismo y puede tener un borde verrucoso. Y la piostomatitis vegetante es esta forma vegetante crónica en mucosa labial y bucal que se puede asociar a pioderma gangrenoso cutáneo vegetante ulcerado y se observan pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a las enfermedades asociadas en general del síndrome de Sweet, del 50 al 70% vamos a encontrar una enfermedad, un trastorno previo, concurrente o posterior a la aparición de la lesión. Las asociaciones más frecuentes, entonces, hasta un 30% enfermedad inflamatoria intestinal, hasta un 20% en artritis, puede ser seronegativa o espondilitis de la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, hasta un 20% se puede asociar a enfermedades hematológicas, como lo habíamos visto anteriormente. En cuanto a la anatomía patológica, entonces, si tenemos lesiones tempranas, vamos a tener una reacción neutrófila vascular. Si son activas en progresión sin tratamiento, vamos a encontrar los infiltrados de neutrófilos asociados a leucocitoclasia. Y si son úlceras que ya están completamente desarrolladas, vamos a ver necrosis, que es acentuada con unos infiltrados de células mononucleares. Y en la forma típica o en la variante típica, va a haber inflamación fibrosante en el borde del lecho de la úlcera.
Este es digamos, un acercamiento al paciente con una sospecha de pioderma gangrenoso. Entonces, lo primero, pues el examen general, una historia clínica detallada, un examen físico detallado, y si ya nuestra impresión diagnóstica es un pioderma gangrenoso, pues ya tendremos que venir a hacer como investigaciones más especializadas. Entonces, laboratorios de rutina, biopsias de piel o, digamos, orientando a la revisión por sistemas, otros laboratorios que sean indicados. Siempre descartar otros diagnósticos diferenciales, que no sea una enfermedad vascular, que no sean infecciones, no haya malignidad, que no sea otra dermatosis neutrofílica o que no sea una dermatosis facticia. Y si ya descartamos otros diferenciales y ya tenemos, digamos, cómo apoyarnos en el diagnóstico de un pioderma gangrenoso, pues ya lo vamos a clasificar según el subgrupo. Puede ser ulcerativo, que es frecuente, que se asocia a artritis, a enfermedad inflamatoria intestinal, a gamapatías monoclonales o a malignidades. Puede ser ampolloso, que también es frecuente y se asocia a discrasias hematológicas o malignidades. Puede ser la variante pustular, que es frecuente, que se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, o la variante vegetativa, que realmente es infrecuente y se asocia a enfermedad renal. En cuanto al diagnóstico, no van a existir pruebas analíticas específicas diagnósticas, pero tenemos unos criterios diagnósticos que se han propuesto para esta patología. Entonces, los principales es que haya una progresión rápida de una úlcera, que sea dolorosa, que tenga un borde violáceo, irregular y socavado, y que se hayan excluido otras causas de úlcera cutánea. En cuanto a los criterios secundarios, entonces, que la anamnesis indique patergia o que se observe clínicamente una cicatrización cribiforme, que haya enfermedades sistémicas en el paciente que se asocien a pioderma gangrenoso, que las observaciones histopatológicas pues sean concordantes con la patología y que tenga buena respuesta a los esteroides sistémicos. En cuanto al tratamiento, pues no va a existir tratamiento específico, va a depender realmente del número, del tamaño y la profundidad de las lesiones, de la velocidad de progresión de las mismas, el aspecto de las nuevas lesiones, si cuál es el trastorno asociado, el estado del paciente y cuál es el riesgo y la tolerancia del paciente a los tratamientos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues reducir el proceso inflamatorio con el fin de promover curación y reducir el dolor en el paciente y el control de la enfermedad subyacente. En cuanto al tratamiento estándar, pues podemos dar esteroides locales o sistémicos combinados pues combinadas ambas terapias, ciclosporina, y si tenemos pacientes que son resistentes, que vamos a dar más de 3 meses de tratamiento, recordemos siempre calcio o vitamina D. En cuanto a la enfermedad de Behçet, pues realmente no hace parte de las dermatosis neutrofílicas, pero sí es una patología con infiltrados neutrofílicos que tiene alta asociación en diferentes enfermedades reumatológicas, entonces también vamos a hablar de ella. Es una enfermedad infrecuente con una prevalencia variable, es endémico en Asia Central y Oriental y en países del Oriente Medio del Mediterráneo, que es lo que se conocía antiguamente como Silk Road. Como podemos ver en la diapositiva, la incidencia en Turquía puede ir de 80 a 420 casos por cada 100.000 habitantes versus 1,5 a 7,5 casos por cada 100.000 habitantes en Europa del Sur. La edad de presentación va a ser de 20 a 40 años y va a afectar hombres y mujeres en la misma proporción. En cuanto a la patogenia, tenemos factores genéticos asociados como el HLA B51 o B5, diferentes agentes infecciosos, que pues digamos que los agentes infecciosos lo que haría es que al tener una exposición a este agente infeccioso externo, pues se inicia una respuesta autoinflamatoria en pacientes que tienen una predisposición genética. También activación de TH1, aumento de los niveles circulantes de linfocitos T y aumento de citoquinas proinflamatorias. Va a aumentar la activación de macrófagos, la quimiotaxis de neutrófilos y la fagocitosis, que conllevan a lesiones mucocutáneas debido a esta alta activación de neutrófilos, reacción neutrofílica vascular y finalmente pues daño al tejido. El cuadro clínico va a ser crónico, va a ser recurrente y multisistémico. Dentro de las manifestaciones, entonces, las principales, hasta en un 99% de los pacientes, son las úlceras orales. Como podemos ver en la imagen, son múltiples, son dolorosas, de 1 a 3 centímetros de diámetro, con una base fibrinoide y eritema perilesional, que van a resolver sin dejar ningún tipo de cicatriz. Se van a localizar usualmente en paladar blando y duro, en la lengua, en los labios y en las amígdalas. Seguimos con las úlceras genitales, entonces estas se pueden presentar hasta en un 80% de los pacientes, van a sanar con cicatriz y se localizan usualmente en escroto en los hombres y en vulva o vagina en las mujeres. En cuanto a los otros tipos de manifestaciones cutáneas, podemos encontrar lesiones tipo eritema nodoso, podemos encontrar lesiones tipo SWIT o lesiones tipo pioderma.
Las lesiones oculares son las uveitis hasta en un 50% que va a ser crónica, bilateral y puede ser anterior y posterior. Y la artritis o la artropatía también se encuentra hasta en un 50% y es una oligoartritis que puede ser simétrica o asimétrica, es cero negativa y va a afectar mucho más rodillas, tobillos, muñecas y codos. Como habíamos dicho, entonces no solo hay afectación cutánea, hay afectación en diferentes órganos, podemos tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central hasta en un 10%, podemos tener trombosis venosa hasta en un 25%, podemos tener afectación gastrointestinal, cardíaca, renal, podemos encontrar prostatitis o epididimitis, incluso podemos encontrar afectación pulmonar. En cuanto a la anatomía patológica, entonces vamos a tener vasculitis y trombosis, y si las lesiones son tempranas, podemos ver una reacción neutrofílica con edema endotelial, extravasación de eritrocitos y una vasculitis leucocitoclásica. Para el diagnóstico no existen pruebas analíticas que sean específicas, se va a basar en criterios clínicos y los criterios, como vemos en la diapositiva, son estos, debe cumplir más de cuatro criterios para hacer el diagnóstico. Entonces, dentro de los criterios tenemos las lesiones oculares que nos van a dar 2 puntos, las úlceras genitales y orales que cada uno nos va a puntuar también 2. Dentro de los otros, digamos, lo que nos va a puntuar es lesiones en piel, que ya habíamos dicho que pueden ser eritema nodoso, pueden ser sweet-like, pueden ser pioderma-like, las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones vasculares y que tenga un test de Patergia positivo. Entonces, ¿cómo se hace el test de Patergia? Eh, es la formación de una pápula eritematosa que sea de más de 2 milímetros o una pústula después de inyectar de manera subcutánea 0,1 mililitros de solución salina con una aguja de calibre 20. Esta es la definición de un test de Patergia positivo. Después de hacer esto, vamos a revisar al paciente 24 a 48 horas después y como les decía, es positivo si se forma la pápula o la pústula. En cuanto al tratamiento, va a depender del área afectada y la severidad del cuadro. Si hay aftosis oral recurrente, podemos usar agentes paliativos con el fin de controlar dolor. Úlceras genitales, podemos usar esteroides tópicos. Y si las lesiones mucocutáneas son resistentes al manejo tópico, podríamos indicar manejo sistémico. Entonces, esta diapositiva lo que quiero mostrarles es realmente la parte superior y es si tenemos compromiso cutáneo y compromiso en mucosas, entonces la primera línea de manejo va a ser colchicina, que la podemos asociar a esteroides tópicos. Si no hay mejoría, podemos usar azatioprina como segunda línea o en tercera línea podemos usar anti-TNF y de última, digamos, ya opción podemos usar antiinterleuquina 1 o antiinterleuquina 17. Si tenemos úlceras orales o genitales que son aisladas, como habíamos dicho, esteroides tópicos 3 o 4 veces al día o incluso esteroides intralesionales. Y finalmente vamos a concluir con un tema importante y es la dermatosis neutrofílica asociada a la autoinmunidad. Entonces, podemos ver que se presentan mujeres con una edad media de 40 años y se ha visto asociada al lupus eritematoso sistémico. Clínicamente vamos a ver unas máculas o pápulas que son eritematosas o violáceas, que pueden ser dolorosas y van a afectar las extremidades, el tronco, la cabeza y el cuello. La literatura dice que son una entidad clínica diferentes a las dermatosis neutrofílicas clásicas que ya hablamos y que, pues como les dije anteriormente, se asocia al lupus eritematoso sistémico. A nivel de histopatología, el grado de infiltración de los neutrófilos va a ser variable. Vamos a ver un engrosamiento de la membrana basal, vamos a ver depósitos de mucina muy concordantes con un paciente con lupus eritematoso sistémico y cambios de interfase. Ese daño macular también pues es correspondiente a lupus eritematoso sistémico. Y vamos a ver depósitos granulares de IgG, IgM, IgA o C3 en la unión dermoepidérmica. Y como les decía, entonces pueden ser estas placas eritematoviolaceas, pero también podemos ver unas placas eritematodematosas muy urticaria-like, que podría ser la forma de presentación de estas dermatosis que se asocian a pacientes con lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias. María Camila, excelente revisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado esta revisión y en próximas oportunidades seguiremos profundizando en la unión de la dermatología y la reumatología.